Sí, Muy bien. Entonces, en esta segunda clase, en primer lugar, yo soy el doctor Richard Rubio Ramos, médico internista en el Hospital de Valdez. Entonces, conmigo vamos a desarrollar el tema signos vitales. ¿Ya? Entonces, quiero que miren bien la imagen que voy a proyectar. Entonces, miren, este es un paciente que está llegando a la sala de emergencia, a la sala de urgencia del hospital. Entonces, nosotros como médicos, inclusive los personales de salud, llámese enfermero, técnico, lo primero que tiene que evaluar son si el paciente tiene pulso, si el paciente respira y si el paciente tiene presión arterial. Es lo primero que evaluamos. Entonces, todo paciente que llega a la emergencia es lo primero que evaluamos. Mucho más si el paciente llega en un estado de gravedad, en un estado de inconsciencia, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿por qué son importantes los signos vitales? ¿No? En primer lugar, nos van a permitir reconocer si el funcionamiento de varios sistemas, llámese sistema respiratorio, a través del cual evaluamos con la frecuencia respiratoria, evaluamos con la saturación de oxígeno, evaluamos el sistema cardiovascular mediante la medición del pulso, la medición de la presión arterial, y también podemos valorar cómo está el funcionamiento de la temperatura corporal, ¿no? Entonces, esto concluye, son en resumen los signos vitales. Entonces, recuerden que los signos vitales son importantes porque constituyen las primeras señales de vida. Yo podría decir si el paciente está vivo o está fallecido, ¿no? Entonces, anteriormente eran cuatro signos vitales, ¿no? Era la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Pero después del advenimiento de la pandemia ya se agregó la oximetría de pulso, ¿no? Que es el otro signo vital. Estos cinco signos vitales deben estar consignados en la historia clínica, al inicio del examen físico. Entonces, lo que vamos a tocar en esta tarde es, ahora vamos a hablar de la temperatura, del pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la oximetría de pulso y al final daremos conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué es la temperatura? Pero recuerden que la temperatura corporal no viene a ser más que una medición de el momento de, que el paciente se encuentra, o bien con bastante calor o bien con bastante frío. Pero todo esto va a depender de qué? Del metabolismo que ocurre a nivel celular. Todo metabolismo intracelular va a generar cierta energía y esto se va a reportar en calor. Y esto lo que va a reportar es la temperatura. A ver, muy bien. Entonces, recuerden siempre que la temperatura corporal es un equilibrio entre qué? Entre los mecanismos que producen calor y los mecanismos que permiten que se libere, se disipe ese calor fuera del organismo, ¿no? Siempre esté en constante equilibrio. Y es importante la temperatura porque, recuerden en fisiología, los mecanismos enzimáticos se producen a un cierto nivel de temperatura. ¿Ya? Entonces, por eso es importante mantener una temperatura óptima para que todo el funcionamiento celular del organismo esté adecuadamente funcionando y eviten producir efectos. Entonces, recuerden también que hay un centro termorregulador de la temperatura y ese centro se encuentra a nivel del hipotálamo. Es ahí donde regula la temperatura corporal dependiendo la cantidad de calor que se produzca dependiendo de los mecanismos que liberen calor. Entonces, también es importante que la temperatura corporal central realmente va a estar representada por la temperatura que se va a encontrar en la sangre en la aurícula derecha. Generalmente la temperatura corporal tiene un valor medio de 37 grados centígrados con una variación de 0,6 grados hacia arriba y hacia abajo. Recordemos que la temperatura no es constante en todo el día. La temperatura sigue un ritmo circadiano. Por ejemplo, en las mañanas la temperatura es menor, puede llegar a 36 grados centígrados.
Avanza el día y por la tarde la temperatura puede aumentar, puede llegar hasta 37,5. ¿Ya? Entonces, no olviden eso. Yo puedo encontrar un poquito mayor temperatura tarde y menos temperatura en la mañana. Eso es esperable, es decir, el ritmo circadiano de la temperatura. Ahora, ¿a través de qué mecanismos se produce calor? Comenzando por el metabolismo celular, la reacción enzimática se produce, la producción de ATPs. Luego, la actividad muscular que se realice, ¿ya? Los ejercicios que podemos hacer durante el día, las caminatas que podemos hacer durante el día, todo eso produce calor. Y también la acción de ciertas hormonas, ¿no? Como por ejemplo las hormonas tiroideas, ¿no? ¿Ya? Pero así como producimos calor, también necesitamos que el calor también se disipe, que salga fuera del cuerpo, ¿no? Porque si no, no permitiría mantener una temperatura óptima. Entonces, ¿de qué manera se pierde calor? En primer lugar, a través de la radiación, ¿no? Que es la principal fuente de pérdida de calor. Entonces, siempre se va a irradiar de la zona más caliente a la zona más fría, ¿no? Y eso se realiza a través de la piel. El otro mecanismo es por evaporación. Entonces, esto se va a lograr principalmente por la sudoración y también por la respiración. Cuando respiramos también liberamos calor. También pues va a ser por convección, es decir, las corrientes de aire a las que nos exponemos también pueden permitirnos perder calor. Y a ver, estoy ingresando. Una consulta, ¿tienen dificultad para ingresar? Porque varios están pidiendo autorización. A ver, ¿me escuchan? ¿Podría repetir, doctor, lo que dijo? A ver, hay dificultad para ingresar porque hay varios que están pidiendo autorización. Doctor, ya se ha encargado un alumno. Carlos Marca está aceptando a los alumnos en la clase. No, no te escucho bien. ¿Cómo dices? Marca está Doctor, aceptando a los alumnos en la clase. Ya. Bueno, seguimos. El otro mecanismo es la conducción, ¿no? Es decir, al entrar nuestro cuerpo en contacto con componentes fríos, también permitimos por conducción perder calor, ¿no? Entonces, son los cuatro mecanismos a través del cual podemos perder calor y de esa manera tratar de equilibrar nuestra temperatura. Así como se produce calor, también se disipa calor y mantenemos una temperatura óptima. Entonces, el instrumento que se utiliza para medir la temperatura es el termómetro, ¿no? Entonces, anteriormente usamos bastante el termómetro de mercurio, pero con el advenimiento de la pandemia ya se usó muy frecuentemente los termómetros digitales, ¿no? Ahora, ¿en qué lugares podemos medir la temperatura? Puede ser en la boca, puede ser en la axila, puede ser también en el cuerpo. Recuerden siempre que la temperatura que más se asemeja a la temperatura central, la sangre que está en la aurícula derecha, es la temperatura oral. Entonces, y la temperatura oral, su relación con la temperatura del resto de los otros lugares donde se mide, por ejemplo, si es con la axilar, siempre la temperatura oral va a ser 0,5 grados más que la axilar. Es decir, si yo miro la temperatura en la axila y me marca 37, le tendré que sumar 0,5 más para aproximarme a la temperatura oral. En cambio, la temperatura rectal es 0,5 más que la temperatura oral. Quiere decir que si yo mido en el recto y reporto 37,5, tendré que descontarle 0,5 para asemejarse a la temperatura. Entonces, siempre la temperatura que más se relaciona con la temperatura a nivel de auricular es la oral, ¿no? Muy bien. Entonces, la temperatura oral, ya hemos dicho que es el mejor indicador de la temperatura corporal central
¿Cómo realizamos la medición de la temperatura oral? Como ustedes ven en la foto, la medición va a ser colocando el termómetro debajo de la lengua, a un lado del frenillo. ¿Por qué? Porque recuerden que en esa zona está muy vascularizada y ustedes saben que la sangre arterial es caliente. Entonces va a transmitir la temperatura. Y eso es lo que lo vas a medir. Pero para esto el paciente tiene que colaborar y para ello el paciente tiene que estar despierto, tiene que seguir las indicaciones, que cierre los labios y que no muerda el termómetro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo más vamos a mantener el termómetro? No menos de 3 minutos. De 3 a 5 minutos es más o menos el tiempo prudencial como para poder determinar la temperatura. Y la temperatura oral oscila entre 36,5 a 37,5 grados centígrados. En la temperatura axilar se dice que es una temperatura menos representativa porque la que está tomando es temperatura de la piel, ¿ya? Y además, como es en la piel, o sea, esa temperatura puede estar influenciada o afectada por varias circunstancias. Puede ser porque hay una vasoconstricción y lo otro es que la zona donde medimos temperatura, en cierto modo, no está cerca de los grandes vasos, ¿no? Entonces, siempre hemos visto que la temperatura es inferior a la temperatura oral, que depende de la temperatura central, y para medir esta temperatura, siempre cuando vamos a realizar un procedimiento, tenemos que explicarle al paciente en qué consiste el procedimiento. Y también, en el caso de la temperatura axilar, tenemos que verificar que la zona donde vamos a poner el termómetro, que está en el pliegue axilar, debe estar. Y se coloca el termómetro en la axila, ¿ya? También no debe estar en la parte media y pegada a la axila, ¿no? Y esto puede durar, igualito, la duración de mantenerlo ahí es de 3 a 5 minutos, ¿no? Para poder dar lectura a la temperatura. Muy bien. Y la temperatura rectal hemos visto que es mayor que la temperatura oral. Entonces, la temperatura rectal en adultos no se usa frecuentemente. La que más se usa es la temperatura oral y la acción. La oral, principalmente si el termómetro es propio de uno, pero como a veces, por ejemplo, en el hospital no hay termómetro para cada paciente, entonces se usa la temperatura ocular. Y aplicamos lo que es la regla de sumar 0,5 para asemejar la temperatura. Ahora, la temperatura rectal solo es útil en ciertas situaciones. Por ejemplo, en los niños pequeños que no permiten tomar la temperatura oral o a veces la actividad es difícil, se puede usar la temperatura rectal. O también en pacientes graves que no puedo medir la temperatura oral y la actividad no es tan confiable, entonces uso la temperatura rectal. ¿Sí? Y también el paciente, eh, hay que tener en consideración de que hay ciertos momentos en que no puede usar esta vía para medir la temperatura. Por ejemplo, pacientes que tienen una cirugía reciente de canal anal, de prostática o pacientes con diarrea. En estas situaciones no puede usar este método para determinar la temperatura corporal. Bueno, ¿y cuál es la técnica? Al introducir el termómetro por la vía anal, eh, dependiendo de la edad del paciente, especialmente en niños, la introducción es más de 1 pulgada. En cambio, en adultos se introduce un poco más, pulgada y media aproximadamente. Y cuando se introduce el termómetro debe hacerse aproximadamente en dirección hacia el ombligo. ¿Y por qué esta temperatura también es confiable? Porque justamente existe el plexo hemorroidal en la zona donde se pone el termómetro. Y eso también permite, por contacto, permite captar el calor de la zona. De igual forma, se mantiene la duración del termómetro de la lectura después de 3 días. Entonces, ¿qué alteraciones podemos encontrar en este signo vital? O el paciente puede tener aumento de temperatura, que se llama fiebre, o puede ser que esté la temperatura disminuida, se llama hipotermia. Son los dos extremos que podemos encontrar alteración en la temperatura.
El otro signo vital es el pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso no viene a ser más que una expansión de forma rítmica de las pulsaciones que se genera al producirse la sístole y que va a transcurrir por todo el bajo. Y cuando tocamos nosotros en ciertas zonas donde permite, vamos a sentir esa onda pulsante. Pero también hay que tener en cuenta que esta onda pulsante depende de dos características importantes, del volumen sanguíneo y también va a depender de la elasticidad de las arterias. A veces cuando las arterias ya no son elásticas porque hay calcificación en sus paredes, a veces distorsiona la palpación de esta onda pulsante. Entonces, ¿qué características yo tengo que valorar cuando yo examino el pulso? Uno es la amplitud, ¿no? Es decir, qué onda, cómo está la onda del pulso, ¿no? Puede estar aumentada, puede estar disminuida. Eh, lo otro que debemos valorar también es, miren, aquí en esta foto ustedes van a ver diferentes formas de ondas de pulso, de amplitud. La parte de arriba es lo normal y luego ven, hay una onda más amplia, o también llamado magnum. Por ejemplo, este tipo de onda es característico en los pacientes que tienen hipertensión arterial severa, pacientes que tienen anemia crónica severa, pacientes que tienen fiebre o pacientes que hacen un ejercicio. En estos pacientes suelen tener este tipo de pulso, de amplitud elevada o magnus tenor. Pero también en ciertas patologías, como en una insuficiencia aórtica severa, o cuando hay una fístula arteriovenosa, puedo encontrar, aparte de la onda que es amplia, también puedo encontrar que no es tan ancha la onda, sino es más angosta, ¿no? Se le llama el pulso Magnus Celer, ¿no? Y puedo encontrar lo opuesto, es decir, que el pulso sea pequeño, él se llama parvo. Y eso es característico cuando el paciente está hipotenso, cuando hay una estenosis mitral, cuando hay derrame pericárdico severo, cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay taquicardia paroxística, podría yo encontrar este tipo de pulso. Pero también puede haber el pulso parvus, pero la onda un poquito más retardada. Ahí se llama parvus tardus, ¿no? Que es característico de la estenosis aórtica severa. Entonces recuerden, mientras que la insuficiencia aórtica severa da un pulso magnus y teller, la estenosis aórtica da un pulso parvus tardus. Y también hay otro tipo de pulso, por ejemplo, con la insuficiencia mitral, que es pequeño, pero también es célebre, es angosto, ¿no? A diferencia del tardus, que es más retardado, no, esta onda es más rápida, ¿no? Entonces, es un parvus célebre, ¿no? Es característica de la insuficiencia mitral. Entonces, en la práctica, siempre traten de tocar el pulso a los pacientes para que traten de identificar las diferentes manifestaciones de esta amplitud que se pueden asociar a ciertas patologías, ¿no? El otro parámetro a evaluar es la frecuencia. Normalmente, la frecuencia de pulso va entre 60 y 90 latidos por minuto. Algunas literaturas consideran que puede ser hasta 100 latidos por minuto como normal. Entonces, hablaremos de taquicardia cuando es más de 90 latidos por minuto y bradicardia cuando es menos de 60 latidos por minuto. Otra característica a evaluar es la ritmicidad, es decir, si la secuencia de latidos es en forma regular o irregular. Cuando encontramos que es irregular, la forma como el tiempo en que aparecen las ondas pulsantes, si es irregular se llama arritmia. Si es regular, en algunos casos fisiológicamente puede haber ciertas variaciones que son pequeñas, que no son muy perceptibles, que pueden variar esto con la respiración. Ese es fisiológico, pero por lo general no debo encontrar un ritmo, un pulso irregular.
Eso ya sería una ruina. Ahora, ¿dónde mido los pulsos? El pulso lo puedo medir a nivel, miren, comenzando en la carótida, a nivel radial, a nivel femoral, popliteo, pedio, tibial posterior. Son varias de las zonas que se puede medir el pulso. Y otra característica también importante que no se olviden es también buscar la simetría del pulso. Es decir, si yo palpo el pulso radial, tengo que palpar el otro radial de forma simultánea. Y tengo que ver si las características del pulso son las mismas. Porque si hay diferencia en la amplitud, hay diferencia en la frecuencia, ese es patológico. Pues tengo que investigar por qué está pasando. Entonces, no se olviden, tengo que valorar, cuando evalúo pulso, tengo que valorar la amplitud, tengo que valorar la frecuencia, tengo que valorar si es rítmico o no, tengo que valorar la simetría entre los dos lados. Entonces, ¿cómo mido el pulso? Para, para ello se utiliza el dedo índice, el dedo medio, y se presiona suavemente, en este caso a nivel radial. Uno presiona y el otro siente la onda pulsante. El tercer signo vital es la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué es la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria no mide más que la expansibilidad del tórax. ¿Cuántas veces expande el tórax? Y eso tengo que contarlo en un minuto. Para medir la frecuencia respiratoria se tiene que realizar cuando el paciente está en reposo. Que el ejercicio puede aumentar la frecuencia respiratoria y dar un falso valor. ¿Ya? Entonces, repito, para medir la frecuencia respiratoria lo que tengo que observar es la expansibilidad del tórax. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Valorar la frecuencia respiratoria, nuevamente, la frecuencia. Entonces, ¿cuánto es? Lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, recuerden también que la frecuencia respiratoria puede estar alterada ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando hay fiebre, puede alterarse la frecuencia respiratoria. Cuando hay un dolor intenso, puede alterarse la frecuencia respiratoria. Cuando hay sepsis, también puede alterarse la frecuencia respiratoria. Cuando hay acidez metabólica también puede tener la frecuencia respiratoria. Entonces, la frecuencia respiratoria no solo se aumenta cuando hay un problema oxigenatorio a nivel por problemas pulmonares, sino también hay otras circunstancias que pueden generar alteración de la frecuencia respiratoria. También se debe valorar si existe algún signo de dificultad respiratoria que tiene el paciente. También tenemos que valorar la profundidad de la frecuencia respiratoria. Es diferente una respiración superficial y una respiración profunda, ¿no? Y eso lo voy a valorar a través de la forma como expande el tórax. Si es muy superficial la expansión o es profunda la expansión. También se tiene que valorar el ritmo de la respiración. Entonces, miren, en esta foto, y acá representa cada movimiento respiratorio, que debe ser similar el uno y lo siguiente. Entonces, ¿cómo valoro yo la frecuencia respiratoria? En primer lugar, tengo que observar cómo expande el tórax. ¿Ya? Y eso tengo que hacer en un minuto. Nuevamente, este signo vital se tiene que medir en reposo, no cuando el paciente ha hecho un ejercicio, porque lo altera. Y también es importante no estar mirando directamente al paciente y que el paciente note que le estamos contando la frecuencia respiratoria, porque también lo puede alterar. La medición se hace de una manera disimulada, ¿ya? Para que no altere los movimientos respiratorios. En este ejemplo, en la foto, la persona que va a contar las respiraciones puede estar tomando el pulso y a la vez también puede estar mirando cuántas respiraciones en un minuto tiene el paciente. Ahora, ¿qué alteraciones podemos encontrar en este signo vital? Puede haber alteraciones en
en la frecuencia, puede haber alteraciones en el ritmo. Entonces, puede ser que la frecuencia respiratoria esté aumentado, llamado taquimia. Puede estar presente la anemia, puede estar presente la fiebre, cuando hay fiebre, o un proceso de ansiedad. Puede ser que la frecuencia respiratoria tenga una disminución. Y esto puede pasar, por ejemplo, cuando el paciente está con medicación como sedantes o con narcóticos. Pero también puede ser que el paciente esté aumentado la frecuencia respiratoria, pero su respiración no sea tan profunda, sea superficial nada más. A eso se llama la polipnea. En cambio, puede ser que el paciente sí está aumentando la frecuencia respiratoria, pero su expansión respiratoria es profundo. Entonces, eso es característico de la hiperventilación, ¿no? Y la hiperventilación, pues, es un ejercicio bien característico de lo que es la acidosis metabólica, ¿no? Aquí pueden haber unos patrones de ritmo, miren. Este es un ritmo normal, ¿no? Pero en el B ya, miren, hay diferentes tipos de amplitudes. Comienza con una amplitud baja y luego va aumentando la amplitud y llega hasta un pico y luego desciende. Y luego hay una pausa y continuamente. Este es característico del chain stop. La respiración chain stop es apnea, respiración superficial profunda, superficial, apnea. Ese tipo de ritmo respiratorio se suele presentar en pacientes que tienen alguna alteración en el sistema nervioso central. Puede ser un tumor, una endocraniana, puede ser un ACV hemorrágico, puede ser una encefalitis, puede ser una meningoencefalitis, puede ser también una insuficiencia cardíaca severa, puede dar este tipo de patrón. Después tenemos en la letra C, tenemos la expresión de Biot, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que no hay un patrón, hay una irregularidad, ¿no? No hay un patrón. En cambio, aquí en esto sí hay un patrón. Si bien está normal, pero hay un patrón. Aquí en el Biot no hay patrón, ¿no? Y también este tipo de respiración se puede encontrar en pacientes también con alguna disfunción a nivel del sistema nervioso central. Y la D es donde va a haber este tipo de ritmo que es una hiperventilación. Aumento en frecuencia y aumento en amplitud, ¿no? Este se llama la respiración de Kussmaul, ¿no? Entonces, cuando vean este tipo de respiración profunda y rápida, puede ser la respiración de Kussmaul y ese es sinónimo que el paciente puede estar con una acidosis metabólica. Entonces, siempre cuando evaluemos respiraciones, tenemos que evaluar la frecuencia, tenemos que evaluar si es rítmico, tenemos que evaluar la amplitud, ¿no? Y tratar de buscar si tiene algún patrón característico. Muy bien. Vamos a hablar del cuarto signo vital, que es la presión arterial. Entonces, recuerden que hay dos términos diferentes. Uno es presión sanguínea y otro es tensión arterial. La presión sanguínea no viene a ser más que la representación de la fuerza con que la sangre es expulsada del corazón hacia las arterias. Y la tensión arterial no viene a ser más que la resistencia que van a tener las paredes de las arterias a la presión de la sangre con que llega. ¿Ya? Son términos diferentes. Entonces, recuerden que la presión arterial no viene a ser más que un producto del gasto cardíaco y la resistencia periférica. El producto de estos dos constantes vamos a obtener la presión arterial. Entonces, la presión arterial tiene dos componentes. Tiene un componente sistólico y tiene un componente diastólico, ¿no? El componente sistólico representa cuando el corazón se contrae para vaciar la sangre del ventrículo hacia la arteria. Y el componente diastólico es cuando el corazón, el ventrículo se relaja para que se produzca el llenado ventricular. Pues son dos fases. Entonces, ya hemos dicho que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Pero a la vez, el gasto cardíaco depende de dos componentes. Depende de la frecuencia cardíaca y depende del volumen sistólico. Basta un componente de los dos y altera el gasto cardíaco y altera la presión.
En cambio, la resistencia periférica va a depender de qué. Uno, del calibre de los vasos. Es diferente la resistencia en la arteria aorta que en la arteria pene. El calibre del vaso es importantísimo. Y también está relacionado también a la viscosidad sanguínea. Entonces, el gasto cardíaco es lo que representa la presión sistólica y la resistencia vascular periférica es lo que representa la presión diastólica. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de la presión arterial? Bueno, para eso se han establecido niveles, ¿no? Para eso se han estandarizado valores, pero existen pues varias guías, ¿no? Guía española, guía americana, esta es una guía escocesa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, consideran la presión arterial óptima, que sea la sistólica menos 120 y la diastólica menos 80. Y considera una presión normal todavía hasta 129 y hasta 84 la diastólica. Y considera como normal alta 130, 139 y 85. Pero realmente la presión normal todavía es hasta 139. De 140 hacia adelante ya podemos hablar de hipertensión arterial. Y hablaremos de hipotensión arterial cuando la presión arterial sea menos de 90 milímetros cúbicos. Y entonces tienen que ustedes tratar de entender y comprender cuál es, cuándo estoy frente a una presión arterial normal y cuándo ya es una presión arterial anormal. Si está elevada, hablamos de hipertensión arterial. Si está disminuida, hablamos de hipotensión. Son los dos extremos. Ahora, ¿cómo mido yo la presión arterial? Entonces, existe un método directo, que es el método más exacto para medir la presión arterial, pero es un método invasivo. ¿En qué consiste? Miren lo que ven en la foto. Vamos a colocar un catéter a nivel de la arteria, en este caso la arteria radial, y este catéter va a estar conectado a un monitor. A esto se llama línea arterial. Y el monitor es el que va a sensar la presión arterial. Pero este tipo de medición, que es invasivo, solamente se realiza en las salas de UCI, cuando quiero evaluar una presión más exacta. Pero también existen métodos indirectos a través del cual yo puedo calcular la presión arterial. Y aquí tenemos el manual. Y el manual a la vez puede ser de dos formas. Uno, usando un estetoscopio, que es el método ocultatorio, y el otro es palpando el pulso, que es el método palpatorio. Entonces, de manera manual, ocultatorio y palpatorio. Son las dos formas. Pero también puede ser de manera instrumental. Que voy a usar un instrumento. Y aquí tenemos, por ejemplo, los termómetros digitales. Los termómetros digitales usan como mecanismo medir la oximetría. Entonces, de forma oximétrica, puedo medir yo la presión arterial. Ese es el mecanismo a través del cual mide la presión arterial los tensiómetros digitales. Pero también puedo medir la presión arterial a través del Doppler. A través de un Doppler puedo medir también presión arterial. Entonces, la que le vamos, al menos le voy a explicar, es sobre cómo se usa el termómetro, el tensiómetro, pero de manera manual, ¿no? Para medir la presión arterial. Y aquí existen varios tipos de tensiómetros. Ya hemos hablado del digital, ya hemos hablado del, este es el aneroide y este es el de mercurio. El de mercurio es más exacto para medir la presión arterial. Entonces, este tensiómetro aneroide tiene varias partes. Miren, tiene el reloj, que es el manómetro, tiene el brazalete. Del brazalete van a salir los tubos o vías que van a ir a uno, conecta a la perilla de goma, a través del cual se insufla, y tiene la válvula a través del cual permite la salida del aire. Y la otra vía es la que va al mando. Entonces, ¿cómo se realiza la misión de la presión arterial? En primer lugar, tienen que
pedirle al paciente que esté en reposo unos 20 minutos. Basta el hecho de caminar, puede alterar la presión, puede subir la presión y podemos dar una falsa medicina. Los 20 minutos debe estar en reposo el paciente. También es importante los alimentos o medicamentos que pueda estar tomando el paciente, ¿no? Si consumen cafeína o fuman, también pueden alterar la presión arterial. O pacientes puedan ser que estén tomando algún fármaco, por ejemplo, descongestionantes, que hacen vasoconstricción, también pueden alterar la presión. Entonces, toda esta información hay que obtenerlo para poder valorar e interpretar el valor de la presión arterial que nosotros encontremos en la presión. Entonces, cuando vamos a tomar la presión arterial, tenemos que en primer lugar calibrar el equipo, es decir, que el manómetro, la aguja esté en cero, que que la perilla funcione, que la válvula que permite escape el aire funcione. Usar el brazalete, el tamaño del brazalete debe ser adecuado para la contextura del brazo que vamos a evaluar. Si son, si son obesos, los pacientes tienen que usar mayor brazalete. Si son delgados, no usamos grande porque no va a quedar flojo. Entonces el brazalete tiene que ser a la medida de la contextura del paciente. Entonces, vamos a explicar los dos métodos manuales, que es el auscultatorio y el palpatorio. Comenzaremos con el auscultatorio. Entonces, para medir la presión por método auscultatorio, lo que vamos a evaluar o a escuchar son sonidos, que son llamados ruidos de corazón. Ahora, ¿cómo es que se forman estos ruidos que vamos a escuchar a través del estetoscopio? Lo que sucede es que normalmente por los vasos circula la sangre a través de un flujo laminar. Y como es flujo laminar, no produce ningún tipo de turbulencia, por lo tanto no hay ningún tipo de ruido. Pero cuando el brazalete se comienza a insuflar y el brazalete comienza a presionar el brazo, también va a presionar lo- el vaso arterial y por lo tanto va a estrechar la luz y por lo tanto va a dificultar la circulación y se genera una turbulencia. Y eso es lo que se va a transmitir los sonidos, que son los ruidos del corazón. Entonces va a llegar un momento en que la presión del brazalete sobre el brazo va a ser mayor a la presión que se genera, que está en el vaso, en la arteria. Y en ese momento, pues, se va a ocluir el vaso, no se va a escuchar nada. Cuando comenzamos a desinflar para que se elimine el aire del brazalete, la presión del brazalete va a ir disminuyendo gradualmente hasta que llega un momento en que la arteria nuevamente se abre y la presión de la arteria va a ser mayor al brazo. Entonces, más o menos el mecanismo a través del cual voy a poder medir la presión arterial, identificando sonidos, los cuales se van a generar por la compresión de la arteria. Entonces, cuando yo evalúo los sonidos, en primer lugar, voy a encontrar al inicio la producción de un sonido fuerte. Cuando ya el vaso está contraído y genera la turbulencia de la sangre que pasa, va a generar un sonido, un primer sonido, que es fuerte, de forma aguda, ¿ya? Y eso va a representar recién la presión sistólica. Conforme se va insuflando, ¿ya? Va a haber un momento que se pierde el sonido. Ya no se escucha más el sonido. Y luego, el tercer y cuarto ruido es cuando ya las presiones de en este caso la diastólica, va a ser 10 milímetros de mercurio más. Entonces, ahí se genera el tercer y cuarto. Y generalmente cuando uno está midiendo, no le evalúa. La quinta fase es ya cuando existe el silencio. Es decir, que ya la presión de la arteria es mayor a la presión del brazalete, entonces ya hay un flujo laminar normal. Entonces, ya no se va a escuchar ningún ruido. Entonces, recuerden que los ruidos Corakov son cinco. El primer ruido es cuando la presión del brazalete es un poquito menor a la presión del vaso y se genera la turbulencia.
se abre el vaso, es el primer ruido. Y de ahí en adelante vamos a escuchar los siguientes ruidos, pero el quinto fase es donde ya no se escucha el sonido, porque la sangre ya fluye normalmente y eso es porque la presión de la arteria es mayor que la presión del brazalete. Entonces, esta foto podemos ver cómo la persona debe estar sentada adecuadamente para poder proceder a medir la presión arterial. Entonces, primero vamos a identificar el brazo que vamos a utilizar, vamos a calibrar el equipo y luego procedemos a colocar el brazalete. Siempre el brazalete tiene que colocarse a 2 dedos de la flexura del codo, por encima. ¿Ya? Siempre las vías tienen que estar en dirección de la arteria. ¿Ya? Acá está, 2 dedos, las vías en dirección de la arteria. Aquí estamos identificando en dónde está la arteria diana. Luego, una vez que identificamos la arteria mediana, donde vamos a ubicar el estetoscopio, y luego procedemos a palpar el pulso radial. Y con la otra mano tratamos de insuflar. Entonces, comenzamos a insuflar hasta 20 milímetros de mercurio más cuando desaparece el pulso. Va a haber un momento en que el pulso desaparece. En ese momento tenemos que insuflar 20 milímetros de mercurio más. Siempre hay que estar mirando el manómetro. Donde desaparece 20 milímetros más. Y de ahí recién permito, ubico el estetoscopio y comienzo a que escape el aire. Abro la perilla, que escape el aire. Lentamente. Entonces, cuando yo identifico el primer sonido, esa es la presión sistólica. Cuando desaparece ya el sonido, es la presión diastólica. Entonces, miren, acá ya coloco el estetoscopio y comienzo a permitir que escape el aire. ¿Ya? Recuerden que cuando aparece el ruido, el primer ruido es la presión sistólica. Luego se va a sentir los ruidos hasta que llega un momento que ya no se escucha ruido, desaparece el ruido. Y aquí es la presión sistólica. Entonces recuerden que la presión sistólica representa el momento en que la presión, en que se abre el vaso y genera la turbulencia. Y la presión diastólica representa el momento en que ya el vaso se abrió completamente y ya no hay compresión y ya el flujo es laminar. Por eso que ya no se expulsa. Entonces son dos componentes, el componente histólico y el componente diastólico. En el método palpatorio, aquí solamente consiste en colocar el brazalete en el brazo, luego palpamos el pulso y comenzamos a insuflar. Aquí nos vamos el fotocopio hasta que sentimos que desaparece el pulso, no se siente y se insufla 20 minutos más. Y nuevamente, después de eso, no, sin retirar el dedo del pulso, se comienza a que salga el aire, se abre la perilla. Y luego de ahí, lentamente, cuando aparece el pulso, ya consideramos que es la presión sistólica. Siempre la presión sistólica por el método palpatorio es menor a la presión sistólica por el método auscultatorio. Siempre es menor. A través de este método solamente podemos valorar presión sistólica, no podemos valorar presión diastólica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través del pulso, desde el momento que aparece, va a estar permanente. Entonces ya no hay forma como valorar la fase diastólica. En cambio, en la auscultatoria sí. Cuando aparece el primer ruido, es la sistólica, y cuando desaparece el ruido, ya es la diastólica. Muy bien, ¿qué tensión le vamos a encontrar? Ya hemos mencionado, o la presión esté elevada, se llama hipertensión, o la presión está disminuida,
y es la histórica menor de 90 minutos y potencia. El último signo vital es la oximetría de pulso. Entonces, la oximetría de pulso nos va a permitir valorar cómo está la saturación de oxígeno, ¿no? Indirectamente podemos valorar cómo está la oxigenación. Y hay sospechas que puede estar teniendo el paciente una hipoxemia. Entonces, la- este instrumento, el oxímetro, ¿qué técnica usa para valorar? El mecanismo se basa en tratar de identificar diferentes longitudes de onda. Hay dos tipos de onda de luz: la onda de luz roja y la onda de luz. Entonces, estas ondas de luz van a interactuar con la hemoglobina y dependiendo de la cantidad de oxígeno, es la que una de las luces es la que va a absorber más. Entonces, aquí vemos, ¿sí? Hasta la luz roja y la luz infrarroja. Son los dos tipos de ondas de luz. Entonces, miren, cuando hay adecuada oxigenación, es decir, la hemoglobina tiene bastante oxígeno, va a permitir que pase la luz roja. Y esta luz roja que pasa va a ser captada por el sensor del oxímetro. Miren, el oxímetro tiene dos partes, una parte superior y la parte inferior. Y aquí se emiten los haces luminosos y es captado por, por el otro lado. En cambio, cuando la hemoglobina no tiene bastante oxígeno y más bien está con CO2, lo que va a captar más es la luz roja y va a dejar pasar la luz inferior. Y el sensor es el que va a reportar, dependiendo del tipo de onda que pase. El oxímetro de pulso tiene una división estándar de más o menos 2%. Es decir, yo mido la saturación y me reporta 95%, la probabilidad es que el paciente tenga realmente 97% o tenga 93%. ¿Ya? Ese más es el margen de error, 2%. Ahora, el examen que más fidedigno de cómo está la oxigenación es tomando gases arteriales. Pero ya es un método invasivo porque hay que introducir la aguja a la arteria y sacar sangre para medir. ¿Que es la prueba más exacta? Sí. El oxímetro de pulso directamente nos puede ayudar a evaluar cómo está la oxidación. Pero nuevamente hay un error del 2%. Este es el equipo, ¿no? El del lado derecho es más sencillo, que es el que más comúnmente, seguro algunos de ustedes lo van a entender, ¿no? Pero también existe más sofisticado, ¿no? Que se usa en salas de hospitalización, que brindan mayor información, ¿no? Que los sencillos. Entonces, por ejemplo, ¿qué información suele tener los oxímetros? Primero, marca la saturación, marca las pulsaciones, pero adicionalmente tiene otros parámetros. Miren, ven estas ondas. Estas son las ondas normales a través del cual uno puede decir que está captando bien, está sensando bien la oxigenación, ¿no? También importante es la barra de esta barra de luz, que también es un signo indirecto que está captando adecuadamente, procesando adecuadamente la oxígeno. Por ejemplo, esta es la onda normal que yo debo ver, como ven en el oxímetro. Cuando existen estos tipos de ondas, ya significa que puede ser un problema, problemas de movimiento o problemas de señal. Y en el de abajo puede ser un problema de perfusión, ¿no? No hay una buena perfusión y da este tipo de... Ahora, hay que importante también tener en cuenta qué características, qué factores pueden alterar la medición de la oximetría.
En primer lugar, la perfusión. Si es un tejido mal perfundido, por ejemplo, hay una obstrucción de la arteria, y yo mido la saturación en el dedo, puede estar alterada. Y es una falsa eh, medición, porque hay un factor como es que no hay un adecuado llegado a la sangre y por lo tanto da ese valor. Entonces, también es importante cuando las saturaciones que tiene el paciente son menos del 80% ya no capta nada la saturación. También tener en cuenta. A veces no marca, ya no marca, porque la saturación realmente es muy baja, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, situaciones como la carboximoglobina, la methemoglobina, pueden también producir falsas valores. También la presencia de la ictericia. También la presencia de la ictericia puede interferir también al momento de censar la saturación. También, por ejemplo, si en las uñas hay esmalte, pueden alterar también la forma de captación. Por ejemplo, en los pacientes que tienen hipokeratinismo digital, ¿no? Pueden producir también una disminución en la saturación. Recuerden que este tipo de alteración está asociado pues, a una hipoxia tisular, ¿no? Y también importante la luz ambiental, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que tener en cuenta al momento que yo voy a medir la saturación, porque el valor que me reporte puede estar alterado y no necesariamente el paciente puede tener una condición que esté generando esa medición. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para medir la saturación de oxígeno? Como todo equipo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarse que esté funcionando adecuadamente el saturómetro. En segundo lugar, tenemos que evaluar el lugar donde nosotros vamos a colocar el saturómetro para poder realizar la medición. Entonces, las características, puede ser que tenga esmalte en las uñas, puede que el paciente haya hipoperfundido. También impor- importante también tener en cuenta siempre la forma de colocar el saturómetro. Miren, la forma de colocar el saturómetro es, como ven en la foto, ¿no? Sobre siempre la parte donde señala el saturómetro hacia arriba. Entonces, cuando existe mucha luz ambiental, se tiene que cubrir un poco para que no afecte la medición. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre el lugar donde se va a colocar, ver si hay problemas de perfusión, ¿no? Que pueden alterar, o está sudorosa, ¿ya? Importante, y hemos visto que las ondas que vemos en el saturómetro puede afectarse cuando hay mucho movimiento, ¿no? A veces el paciente está con temblor, le pone saturómetro y está vibrando, y no permite eso una captación adecuada. Entonces, recuerden que el momento en que vamos a leer el valor de la saturación es cuando estas ondas se estabilizan, ya es constante. Ahí en ese momento podemos dar lectura. Siempre cuando yo encuentro un valor bajo, siempre hay que evaluar el contexto clínico del paciente. Si el saturómetro marca 89% y el paciente está normal, conversando, no tiene la frecuencia respiratoria aumentada, su amplitud torácica es normal, entonces tiene que uno soportar el juicio clínico. Recuerden que el instrumento solamente es una ayuda, pero no es el que determina 100% la condición del paciente, ¿no? Siempre lo que vale es el contexto clínico del paciente. Entonces, recuerden que al final, si hay dudas, se tiene que tomar gases arteriales, que es el examen más fidedigno. Entonces, después que hemos revisado los 5 signos vitales,
de qué consisten los signos vitales, cómo se miden los signos vitales. También es importante que ustedes sepan en qué situaciones se pueden alterar los signos vitales. Ya hemos visto algunas condiciones, ¿no? Entonces, no se olviden del ejercicio físico. Toda persona que hace ejercicio físico va a alterar los signos vitales. Va a aumentar el pulso, puede aumentar la frecuencia respiratoria, puede aumentar la temperatura, también recuerdo. El embarazo. El embarazo también produce alteraciones de los signos vitales. Puede aumentar el pulso, o sea, la embarazada puede estar taquicardia siempre. El paciente puede estar siempre con ligero aumento de frecuencia respiratoria. Importante, los pacientes que generen una respuesta inflamatoria sistémica por alguna condición, llámese infección o no causa no infecciosa, va a alterar los signos vitales, va a alterar el pulso, va a alterar la temperatura, va a alterar la frecuencia respiratoria. La presión arterial, pues, se alterará de acuerdo a la magnitud, a la amplificación de esta respuesta inflamatoria. ¿Ya? Recuerden que toda infección no necesariamente puede generar cirrosis. Yo tengo por una amigdalitis, no necesariamente puedo generar cirrosis, pero si yo tengo una pielonefritis, puedo generar un cirrosis. Si ya genero cirrosis, ya hablamos de sepsis. Entonces, cuando hay sepsis, significa que ya hay alteración de los signos vitales y expresado como respuesta inflamatoria del sistema. No se olviden eso. También estados emocionales también pueden alterar los signos vitales. Recuerden que produce activación del sistema simpático y puede dar taquicardia, puede aumentar la frecuencia respiratoria. Recuerden también el dolor. El dolor intenso también puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar la frecuencia respiratoria, inclusive en algunos casos puede dar hasta hipotensión o puede dar hipertensión también. No se olviden eso, ¿ya? También los signos vitales pueden estar alterados por fenómenos o por hormonas, ¿no? Por ejemplo, la progesterona puede aumentar la temperatura corporal, ¿no? También recuerden el uso de medicamentos. Hay medicamentos que pueden activar el sistema simpático y aumentar frecuencia cardíaca o los pulsos, ¿no? O medicamentos que bloquean el sistema simpático, como son los beta bloqueadores y pueden disminuir el pulso, ¿ya? Y también, por ejemplo, medicamentos como sedantes o relajantes pueden también disminuir la frecuencia. Procesos hemorrágicos, dependiendo del volumen de sangre, también pueden afectar los signos vitales, activando los sistemas compensadores. Se activa el sistema simpático, va a haber taquicardia, va a haber taquignia, puede afectarse la presión arterial, el paciente puede desarrollar hipotensión, dependiendo de la magnitud del sangrado. Y no solamente sangre, también pues basta que disminuya la boleña, por ejemplo, un cuadro diarreico, se deshidrata el paciente, de acuerdo a al, al porcentaje de deshidratación, va a comprometer los signos vitales. Comienza con taquicardia, taquignia, y luego, si es muy excesivo, llámese más del 10%, puede comprometer la presión arterial y hacer hipotensión. Entonces, estas son las características que ustedes tienen que tener en cuenta que pueden alterar los signos vitales. Muy bien, entonces, para concluir la exposición, debemos decir que los signos vitales constituyen las primeras señales de vida. Yo sé si el paciente está vivo o está fallecido. Recuerden que la temperatura oral es la que mejor representa la temperatura corporal. Recuerden que el pulso no viene más que la onda pulsal que va viajando a través de las arterias, los vasos arteriales, ¿no? Y la frecuencia respiratoria no viene más que el número de expansión torácica que hace el paciente en un minuto. Y recuerden que la presión arterial es la fuerza con que ejerce la sangre que sale del ventrículo hacia las paredes. Y recuerden que la oximetría es un método indirecto para valorar cómo está la oxigenación en los organismos.
prueba más exacta de oxidación es gas sasteriano. Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo bien. A ver, ya. No hay preguntas, a ver, quiero ver por el... Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a dejar por concluido esta actividad y creo que van a tener otra exposición, creo que en otro día. Sería importante que la medición de los signos vitales lo realicen en práctica, ¿ya? En las sedes hospitalarias, para que ya comiencen a tomar a sus pacientes los signos vitales. El PPT que he presentado también lo van a encontrar ustedes en la carpeta virtual del curso, ¿ya? Muy bien, me despido. Nos veremos de aquí en el segmento de abdomen, donde también tengo un tema para esto. Hasta luego. Gracias, doctor.